Cuando perdí el sentido. En ese tiempo era un hombre. Yo solo ascendí la colina porque tenía tiempo para matar, pero maté todo lo que era yo y lo mío. Sin yo ni mío, perdí toda mi voluntad y habilidad. Estoy aquí, un recipiente vacío, esclavizado a la divina voluntad e infinita habilidad. En Mysore existe una tradición. Si tienes algo que hacer, subes a la colina Chamundi. Si no tienes nada que hacer, subes a la colina Chamundi. Si te enamoras, subes a la colina Chamundi. Y si te desenamoras, claramente has de subir a la colina Chamundi. Así pues, como una tarde no tenía nada que hacer y acababa de vivir una ruptura sentimental, subí a la colina Chamundi. Después de recorrer cerca de 2/3 del camino, aparqué mi moto y me senté en un saliente rocoso. Esa fue mi roca de reflexión. Ya llevaba allí un buen rato. Un baniano atrofiado y un árbol de bayas moradas habían introducido sus tenaces raíces en una grieta profunda de aquel peñasco. Ante mí se desplegaba una vista panorámica de la ciudad. Hasta ese momento, en mi experiencia, mi cuerpo y mi mente eran yo, y el mundo estaba ahí afuera. Pero de repente no sabía qué era yo y qué no lo era. Mis ojos seguían abiertos, pero el aire que respiraba, la roca en la que estaba sentado, la atmósfera que me rodeaba, todo se había convertido en mí mismo. Yo era todo lo que es. Estaba consciente, pero había perdido los sentidos. La naturaleza discriminatoria de los sentidos simplemente no existía. Cuando más lo digo, más extraño suena, por la sencilla razón de que lo que estaba sucediendo es indescriptible. Yo estaba literalmente en todas partes. Todo estaba más allá de las limitaciones definidas. Todo estaba estallando dentro de todo lo demás. Fue una unidad sin dimensiones de perfección absoluta. Mi vida es solo ese momento, grácilmente perdurable. Cuando los sentidos volvieron a funcionar con normalidad, sentí como si solamente hubieran pasado 10 minutos, pero al mirar el reloj vi que eran las 7:30 de la tarde. Llevaba allí 4 horas y media. Tenía los ojos abiertos, se había puesto el sol y ya había oscurecido. Estaba totalmente consciente, pero lo que había considerado ser yo mismo hasta ese momento había desaparecido por completo. Hasta entonces yo no había sido una persona de lágrima fácil, y sin embargo ahí estaba yo, con 25 años sentado sobre una roca en la colina Chamundi, tan extasiadamente loco que las lágrimas fluían y mi camisa estaba completamente mojada. Sentirme feliz y tranquilo nunca había sido un problema para mí. Había llevado la vida que deseaba. Había crecido en los años 60, la época de los Beatles y los pantalones vaqueros, y había leído bastante literatura y filosofía europea. Dostoyevsky, Camus, Kafka y otros autores similares. Pero aquí estaba yo, estallando en una dimensión de existencia totalmente diferente y de la que no sabía nada.
envuelto en una nueva sensación de exaltación y dicha que nunca había conocido ni imaginado posible. Cuando traté de usar mi mente escéptica, lo único que se me ocurrió fue que tal vez me estaba volviendo loco. Aún así, era un estado tan bello que no deseaba perderlo. Jamás he conseguido describir qué ocurrió aquella tarde. Quizá la mejor manera de expresarlo sea que ascendí y no descendí jamás. Nací en Mysore, un bonito municipio que fue la capital del sur de la India y es conocido por sus palacios y jardines. Mi padre era médico y mi madre ama de casa. Yo era el menor de 4 hermanos. Me aburría en la escuela, me resultaba imposible estar en clase porque podía ver que los profesores hablaban de temas que no significaban nada en sus vidas. Cuando tenía 4 años, le pedía cada día a mi ama de llaves, quien me llevaba a la escuela por las mañanas, que me dejara justo en la puerta y no entrara en el edificio. Y tan pronto como se marchaba, yo corría como una flecha hacia un cañón cercano, rebosante de una variedad de vida asombrosa. Empecé a acumular un inmenso zoológico personal, con insectos, renacuajos y culebras, en botellas que cogía del botiquín de mi padre. Después de unos meses, cuando mis padres descubrieron que estaba faltando a clases, no parecieron particularmente impresionados por mis exploraciones biológicas e hicieron caso omiso de mis expediciones al cañón, considerándolas simples travesuras por las alcantarillas. Frustrado, como muchas veces me sentía, con aquello que consideraba el mundo adulto y aburrido y falto de imaginación. Simplemente dirigí mi atención hacia otra cosa y encontré algo nuevo que hacer. En los años subsecuentes, lo que más me atrevía era a vagar por el bosque, atrapando serpientes, pescando, caminando y subiéndome a los árboles. A menudo subía hasta la rama más alta de un gran árbol con mi bolsa del almuerzo y una botella de agua. El vaivén de las ramas me transportaba a un estado parecido al del trance, en el que estaba dormido, pero plenamente despierto al mismo tiempo. Sobre ese árbol perdía la noción del tiempo. Me quedaba allí desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, que era el momento en el que sonaba el timbre, que indicaba que se habían acabado las clases. Mucho más tarde me di cuenta que sin saberlo en aquella etapa de mi vida, ya estaba volviéndome meditativo. Con el paso del tiempo, cuando empecé a enseñar a otras personas a meditar, siempre se trataba de meditaciones oscilantes. Por supuesto, no había oído de la palabra meditación. A mí simplemente me gustaba la manera en el que el balanceo en el árbol me llevaba a un estado más allá del sueño y la vigilia. Aunque me aburría el aula, estaba interesado en todo lo demás: cómo está hecho el mundo, el relieve del terreno, la manera en que vive la gente. Solía montar en bicicleta por los caminos de tierra rurales y recorría un mínimo de 35 kilómetros al día. Cuando llegaba a casa, estaba cubierto por varias capas de barro y polvo. Me gustaba mucho hacer mapas mentales de los terrenos que había recorrido. Cuando estaba solo, podía cerrar los ojos y redibujar mentalmente la totalidad del paisaje que había visitado esa tarde. Cada roca, cada afloramiento rocoso, cada árbol. Me fascinaban las diferentes estaciones, la forma en que cambia la tierra después de ser arada, cuando los cultivos
comienzan a germinar. Esto es lo que me acercó a la obra de Thomas Hardy. Sus descripciones de los paisajes ingleses que se extienden durante varias páginas. Yo hacía lo mismo mentalmente con el mundo que me rodeaba. Aún hoy sigue siendo un video en mi cabeza. Si lo deseo, puedo volver a evocar con gran nitidez todo lo que observé durante años y años. Yo era un escéptico acérrimo. Cuando tenía 5 años, cada vez que mi familia iba al templo, yo tenía muchas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Allá arriba? ¿Dónde es allá arriba? Al cabo de un par de años surgieron todavía más preguntas. En la escuela dijeron que el planeta era redondo, pero en ese caso, ¿cómo se puede saber qué dirección es arriba? Jamás me contestaron, así que nunca entré en el templo. Mis padres entonces se vieron obligados a dejarme fuera, al cuidado del guardia encargado del calzado. El hombre me agarraba del brazo muy fuerte y tironeaba, y me llevaba a rastras con él mientras hacía su trabajo. Sabía que si miraba hacia otro lado, yo me escaparía. Más tarde en mi vida no pude evitar observar que la gente que salía de los restaurantes siempre parecía más alegre que la que salía de los templos. Eso me intrigaba. Y aunque era un escéptico, nunca me identifiqué con esa etiqueta tampoco. Tenía muchas preguntas sobre todo, pero nunca me sentí en la necesidad de llegar a ninguna conclusión. Me di cuenta muy pronto de que no sabía nada, y entonces empecé a prestar una gran atención a todo lo que me rodeaba. Cuando alguien me daba un vaso de agua, me quedaba mirándolo incesantemente. Si cogía una hoja, también la miraba sin cesar. Miraba fijamente la oscuridad durante toda la noche. Si veía una piedra, la imagen rotaba interminablemente en mi mente y así observaba cada grano, cada ángulo. Cuando alguien hablaba, yo notaba que esa persona solo estaba haciendo sonidos y que yo me inventaba los significados. Entonces dejé de inventar significados y los sonidos se volvieron muy entretenidos. Podía ver que de sus bocas salían patrones sonoros, y si seguía mirando, las personas se desintegraban y se convertía en una masa de energía y solo quedaban los patrones. En ese estado de ignorancia absoluta sin fronteras, casi todo captaba mi atención. Como era médico, mi querido padre comenzó a creer que necesitaba una evaluación psiquiátrica. En sus propias palabras, este niño está mirando algo sin parpadear todo el tiempo. Se le va la cabeza. Siempre me ha parecido extraño que el resto del mundo no se diera cuenta de la inmensidad del estado de yo no sé. Aquellos que destruyen ese estado con creencias y suposiciones pierden por completo una enorme posibilidad, la posibilidad de saber. Se olvidan de que yo no sé es la puerta, la única puerta a la búsqueda y el saber. Mi madre me ordenó que prestara atención a los profesores y la obedecí, pero les presté un tipo de atención que ellos nunca habían recibido antes. Aunque no tenía la menor idea de lo que decían, en las ocasiones en que iba a clase me quedaba mirándolos fijamente con intensidad, algo que por alguna razón ellos no encontraban demasiado entrañable. Un profesor en especial hizo todo lo posible para que yo le respondiera, pero como seguía silencioso y taciturno, me agarró por el hombro y me sacudió violentamente. O eres divino o eres el diablo, afirmó, añadiendo, y creo que lo segundo. No me sentí especialmente ofendido. Hasta ese momento no me había aproximado a todo lo que me rodeaba.
desde un grano de arena al universo, con sensación de asombro, pero en la compleja red de interrogantes siempre había permanecido una certeza, la noción del yo. El arrebato de mi profesor desencadenó otra línea de preguntas. ¿Quién era yo? ¿Humano? ¿Divino? ¿Diablo? ¿Qué era? Traté de mirarme fijamente a mí mismo para descubrirlo, pero no funcionó. Entonces cerré los ojos y busqué la respuesta. Los minutos se volvieron horas y yo seguía sentado con los ojos cerrados. Con los ojos abiertos, todo me intrigaba. Una hormiga, una hoja, las nubes, las flores, la oscuridad, prácticamente todo. Pero para mi sorpresa descubrí que con los ojos cerrados había incluso más cosas que captaban mi atención. El modo en el que pulsa el cuerpo, el funcionamiento de los diferentes órganos, los varios canales por los que fluye la energía interna, la manera en que la anatomía está alineada, el hecho de que los límites se circunscriban al mundo externo. Este ejercicio me mostró la totalidad de los mecanismos del ser humano. En lugar de llevarme a una conclusión simplista de que yo era esto o eso, gradualmente hizo que me diera cuenta de que, si estaba dispuesto, podría hacerlo todo. No se trataba de sacar ninguna conclusión. Incluso la certeza del yo se desmoronó a medida que comenzó a emerger una sensación más profunda de lo que significaba ser humano. Si bien yo me creía una persona autónoma, este ejercicio me fundió. Me había convertido en una persona nebulosa. A pesar de mi conducta salvaje, lo que sí conseguí mantener de forma extrañamente disciplinada fue la práctica del yoga. Comenzó durante unas vacaciones de verano, cuando tenía 12 años. Cada año se juntaba un nutrido grupo de primos en casa de mi abuelo. En el jardín trasero había un antiguo pozo de más de 45 metros de profundidad. Mientras las chicas jugaban al escondite, el juego común para los chicos era saltar al pozo y luego subir. Saltar y subir del pozo representaba un reto. Si no lo hacías adecuadamente, tu cabeza podía acabar estrellada contra la pared. No había escalones, tenías que agarrarte a la piedra y subir arañando las paredes. Casi siempre las uñas solían sangrarnos a causa de la presión. Solo unos pocos chicos lográbamos realizar esta hazaña. Yo era uno de ellos y la verdad era bastante bueno. Un día apareció un hombre de más de 70 años que se quedó viéndonos jugar un rato. Después, sin decir nada, saltó al pozo. Pensamos que se habría muerto, pero logró ascender más rápidamente que yo. Así pues, aparté mi orgullo y le formulé una sola pregunta. ¿Cómo? Ven conmigo y te enseñaré yoga, respondió el anciano. Lo seguí como un perrito y de este modo me convertí en alumno de Maharaji Swami. Así era como lo conocían, quien me inició en la práctica del yoga. Hasta entonces, despertarme por las mañanas suponía toda una odisea. Aunque en casa trataban de que me sentara en la cama, siempre acababa desplumándome medio dormido. Cuando mi madre me daba el cepillo de dientes, yo me lo ponía en la boca y me dormía de nuevo. Desesperada, ella me metía en el baño a empujones, pero de inmediato yo volví a dormirme. 3 meses después de haber iniciado la práctica del yoga, mi cuerpo comenzó a despertarse a las 4:40 cada mañana, sin ningún estímulo externo.
como sigue haciéndolo incluso hoy. Tras despertarme, las prácticas simplemente suceden al margen del lugar y de la situación en la que me encuentre, sin un solo día de descanso. Este yoga sencillo llamado Angamardana, un sistema de yoga físico que fortalece los tendones y las extremidades, definitivamente me diferenciaba de cualquier grupo de personas, tanto desde el punto de vista físico como mental, pero eso era todo, y eso creía yo. Con el paso del tiempo, perdí la fe en la educación formal. No se trataba de cinismo, tenía suficiente vivacidad y entusiasmo como para que todo me interesara, pero la cualidad que predominaba en mí, incluso a esa edad, era la claridad. No buscaba activamente las inconsistencias o lagunas de lo que me enseñaba, simplemente las veía. Nunca he buscado nada en mi vida, solo veo. Y eso es justo lo que estoy tratando de enseñar a la gente ahora. Si de verdad deseas conocer la espiritualidad, no busques nada. La gente cree que la espiritualidad consiste en buscar a Dios, la verdad o lo absoluto. Y el problema es que ya has definido aquello que estás buscando. Lo importante no es el objeto de tu búsqueda, sino la capacidad de mirar. La habilidad de simplemente mirar sin motivo se ha perdido en nuestro mundo. Todos somos criaturas psicológicas que deseamos asignar un significado a todo. La búsqueda no consiste en buscar algo, sino en mejorar la perfección, la mera facultad de ver. Después del bachillerato me apunté a un programa de autoestudio en la biblioteca de la Universidad de Missouri. Yo era el primero en llegar a las 9 de la mañana y el último en salir a las 8:30 de la noche, después de que me echaran. Entre el desayuno y la cena, mi único sustento eran los libros. Aunque siempre estaba hambriento, me salté el almuerzo durante todo un año. Abarqué una amplia variedad de autores y temas desde Homero hasta la revista Mecánica Popular, desde Kafka hasta Kalidasana y desde Dante hasta el cómic Daniel el Travieso. Ese año me sirvió para estar más informado, pero acabé con más interrogantes que nunca. Las lágrimas de mi madre me forzaron a matricularme a regañadientes en la Universidad de Missouri para cursar estudios de literatura inglesa, pero continué envuelto en una nube de millones de preguntas como un halo oscuro que me cubría todo el tiempo. Ni la biblioteca ni mis profesores pudieron disiparla. Una vez más, en lugar de estar en clase, me pasaba la mayor parte del tiempo fuera. Descubrí que lo único que sucedía en el aula era un mero dictado de apuntes, y desde luego no estaba en mis planes convertirme en taquígrafo. En una ocasión le solicité los apuntes a una profesora para que me permitiera hacer una fotocopia. Quería ahorrarle a ella la tarea de dictarlos y a mí de asistir a la clase. Al final hice un pacto con todos los profesores que estaban más que contentos de no tenerme en clase. Ellos me marcaban como presente cada día y yo iba el último día de cada mes, que era cuando me registraba la asistencia. Así me aseguraba de que estaban cumpliendo lo pactado. Algunos compañeros y yo comenzamos a reunirnos bajo un enorme baniano del campus. Alguien denominó a esas reuniones el Club del Baniano, y ese fue el nombre que quedó. El club tenía un lema: lo hacemos por el gusto de hacerlo. Llegábamos a las reuniones montados en nuestras motocicletas y a la sombra del árbol hablábamos durante horas de diversas temáticas, desde cómo aumentar la velocidad de las motos Jawa hasta cómo hacer el mundo un lugar mejor. Por supuesto, no nos bajábamos de las motos en ningún momento. Eso habría sido
un sacrilegio. Para cuando acabé mis estudios universitarios, ya había recorrido todo el país. Al principio, viajé por el sur de la India en bicicleta y más tarde atravesé el país en moto. Por aquel entonces era natural cruzar la frontera nacional, pero cuando alcancé la frontera entre India y Nepal, me informaron de que el registro del vehículo y el permiso de conducir no eran suficientes. Necesitaba más documentación. Después de esto, mi sueño pasó a ser ganar suficiente dinero para poder viajar por el mundo con mi motocicleta. No era solo que me fascinara viajar, la verdad es que me sentía inquieto, quería saber algo, no sabía qué ni a dónde tenía que ir para conseguirlo, pero en lo más profundo de mí sabía que deseaba algo más. Nunca me consideré particularmente impulsivo, simplemente estaba orientado a la vida, y si bien medía las consecuencias de mis acciones, las que más me atraía eran las más peligrosas. Alguien me dijo una vez que mi ángel de la guarda tenía que ser extraordinario y que seguro hacía horas extras permanentemente. Mi mayor deseo era ponerme en prueba y traspasar mis límites. Nunca me preguntaba ni qué ni por qué. El cómo era lo único que me interesaba. Mirando atrás, me doy cuenta de que nunca pensé en lo que quería hacer en la vida. Solo pensaba en cómo deseaba vivirla. Y sabía que el cómo solo podía ser determinado por mí y dentro de mí. Las granjas avícolas experimentaron un gran auge en aquella época, y como necesitaba dinero para financiar mi sueño de viajar sin límite ni rumbo, me metí en este negocio. Mi padre se lamentaba. ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Que mi hijo se dedica a criar pollos? Pero logré construir una granja desde cero y sin ninguna ayuda. El negocio despegó y comenzó a dar ganancias. Dedicaba al trabajo 4 horas cada mañana. El resto del día me lo pasaba leyendo, escribiendo poesía, nadando en el pozo, meditando y soñando despierto en un gran baniano. El éxito me volvió más audaz. Mi padre siempre estaba lamentando que los hijos de los demás se habían convertido en ingenieros, industriales que habían ingresado al servicio civil o que habían ido a Estados Unidos. Y todas las personas con las que me encontraba, amigos, familiares, profesores del colegio y la universidad me decían: ah, creíamos que harías algo en la vida, pero la estás desperdiciando. Así pues, asumí el reto. Entré en el negocio de la construcción junto con un amigo ingeniero y al cabo de 5 años nos habíamos convertido en una gran empresa que se encontraba de entre los principales contratistas privados de Missouri. Mi padre estaba incrédulo y encantado al mismo tiempo. Y yo estaba eufórico, me sentía seguro de mí mismo, repleto de adrenalina y deseando un nuevo desafío. Cuando todo lo que haces tiene éxito, empiezas a creer que los planetas giran alrededor de ti, no del Sol. Y ese era el tipo de joven que era yo aquella tarde fatídica de septiembre de 1982, cuando decidí montarme en mi moto checa y subir a la colina Chamundi. No tenía ni idea de que mi vida jamás volvería a ser la misma. Tiempo después, cuando traté de hablar con mis amigos de lo que me había sucedido ese día en lo alto de la montaña, lo único que me podían preguntar era: ¿bebiste algo? ¿Te tomaste algunas pastillas? Estaban aún más despistados que yo sobre esta nueva dimensión que de repente había estallado en mi vida. Incluso antes de que yo pudiera procesar su significado,
la experiencia se repitió. Fue una semana después, mientras estaba cenando con mi familia, y si bien pensé que había durado 2 minutos, en realidad duró 7 horas. Estuve ahí sentado, plenamente consciente, solo que el yo que conocía como yo mismo ya no estaba allí, y allí todo lo demás era. El sentido del tiempo cambió. Recuerdo que varios familiares comenzaron a darme golpecitos en el hombro, preguntándome qué me sucedía y pidiéndome con insistencia de que me tomara la cena, y se marcharon. Los lugareños se reunieron alrededor de mí y comenzaron a susurrar entre ellos: «Ah, él debe de estar en Samadhi, un estado dichoso en el que se está más allá del cuerpo, bien documentado en la tradición espiritual de la India». Siendo el país que es, allí había una comprensión tradicional y profunda de la espiritualidad con la que yo, en mi estilo tan poco tradicional, no estaba familiarizado para nada. Cuando salí de ese estado, alguien quería ponerme una guirnalda mientras que otro quería tocarme los pies. Era una locura. No podía creer que alguien quisiera tratarme de aquella manera. Otro día, mientras estaba comiendo, me llevé algo de comida a la boca y de repente estalló. En ese momento pude experimentar la maravillosa alquimia de la digestión del humano, el proceso por el cual una sustancia externa, un pedacito de planeta, estaba convirtiéndose en parte de mí. Todos conocemos esto de forma intelectual. Una parte del planeta nos nutre y a su vez nuestro cuerpo un día regresa para nutrir esa misma tierra que una vez nos sustentó. Pero cuando ese conocimiento surgió de manera experiencial, modificó la perspectiva fundamental de quién era yo, mi relación con todo lo que me rodeaba. Incluso el planeta experimentó un cambio dimensional. Así, empecé a ser consciente de esa extraordinaria inteligencia en cada uno de nosotros que es capaz de tomar un trozo de pan o una manzana y transformarlo en un cuerpo humano en una sola tarde. Y eso es una enorme hazaña. A medida que empecé a acceder a esa inteligencia, que es la fuente de la creación, de manera consciente a mi alrededor, comenzaron a ocurrir sucesos aparentemente inexplicables. Todo lo que tocaba se transformaba de una manera u otra. La gente me miraba y se ponía a llorar. Muchos afirmaban sentir alivio de sus problemas físicos y mentales solo con mirarme. Yo mismo llegué a curarme en cuestión de horas de enfermedades que habrían necesitado meses de tratamiento médico normal. Sin embargo, le daba escasa importancia a esas cosas. Esta capacidad de transformar drásticamente mi realidad interna y externa ha continuado dentro de mí y alrededor de mí hasta el día de hoy. No es algo que haya tratado de conseguir conscientemente, es solo que una vez que tocas esta dimensión más profunda de la inteligencia, que constituye la mera base de nuestra existencia aquí, la vida se vuelve naturalmente milagrosa. En alrededor de 6 a 8 semanas, esta experiencia increíble se convirtió en una realidad viva. Durante ese tiempo, todo lo relacionado conmigo cambió drásticamente. Mi aspecto físico, la forma de mis ojos, mi modo de andar, mi voz, el simple alineamiento de mi cuerpo comenzó a cambiar de forma tan radical que la gente que me rodeaba empezó a notarlo también. Lo que estaba sucediendo dentro de mí era todavía más extraordinario. En el transcurso de 6 semanas me llegó una avalancha de recuerdos, literalmente
vidas enteras de recuerdos. Ahora era consciente de 1 millón de cosas diferentes que sucedían dentro de mí a la vez. Era como una especie de caleidoscopio. Mi mente lógica me decía que nada de eso podía ser verdad. Si bien lo que veía en mi interior era más claro que la luz del día, yo albergaba la esperanza secreta de que fuera falso. Siempre me había considerado un joven inteligente, pero de repente parecía un tonto que no sabía nada, y me sentía incapaz de aceptar ese estado de desconcierto. Para mi desilusión, descubrí que todo aquello que estaba viniéndome a la memoria era cierto. Hasta ese momento me había negado a aceptar nada que no encajara dentro de un marco lógico y racional. Poco a poco empecé a darme cuenta de que la vida es la inteligencia absoluta y de que el intelecto humano es tan solo una mera astucia que nos asegura la supervivencia. La verdadera inteligencia es la propia vida, aquello que es la raíz de la vida, nada más. Nos han contado que lo divino es amor y que lo divino es compasión, pero si prestas atención a la creación, te das cuenta de que la divinidad, o lo que sea la fuente de la creación, es sobre todo una inteligencia superior, la mayor imaginable. En lugar de acceder a esta inteligencia todopoderosa que palpita dentro de cada uno de nosotros, optamos por usar el intelecto lógico, que resulta ser útil en ciertas ocasiones, pero es esencialmente limitado. También comencé a experimentar una mayor sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. A veces, solo ver a un desconocido por la calle y notar su angustia bastaba para hacerme llorar. No podía creer que los seres humanos pudieran aguantar tanto sufrimiento, mientras yo rebosaba de éxtasis sin ninguna razón. Me llevó un tiempo darme cuenta de que lo que estaba sucediéndome era algo espiritual. Empecé a comprender que aquello que las tradiciones y las escrituras sagradas habían ensalzado como la experiencia suprema, estaba sucediéndome a mí, que estaba experimentando de hecho lo más bello que puede acontecerle a un ser humano. Momento a momento, cada célula de mi cuerpo estallaba en un éxtasis indescriptible. Aunque la gente enaltece la infancia por la capacidad que tienen los niños de reírse y ser felices sin razón, descubrí que también es posible estar estático en la adultez. Y ese estado es posible para cada ser humano, dado que todo lo que experimentamos sucede en nuestro interior. Comencé a darme cuenta de que mi transformación física, el cambio de mi apariencia, era en realidad una realineación de la totalidad de mi constitución interna. Había estado practicando una secuencia básica de posturas físicas o Hatha Yoga desde los 12 años y ahora aquellos 13 años de práctica estaban dando su fruto. El yoga es esencialmente un modo de recrear el organismo para que sirva a un propósito más elevado. El cuerpo humano puede funcionar como un pedazo de carne y sangre, o bien como la propia fuente de la creación. Existe toda una tecnología para transformar lo humano en divino. La columna vertebral humana no es solo un conjunto de huesos mal dispuestos, sino que es el mismo eje del universo. Todo depende del modo en el que reorganices tu sistema. En mi caso, de ser una persona físicamente intensa, aprendí a manejar mi cuerpo como si no estuviera allí para nada. Mi aspecto físico se volvió sumamente relajado. En el pasado, toda esa intensidad estaba en mi cuerpo. Se podía sentir que cuando yo entraba en una habitación,
habría acción. Pero ahora aprendí a manejar mi cuerpo de una forma diferente. Y así fue que descubrí que la experiencia que había vivido era realmente yoga. Esta experiencia de unión con la existencia de unidad, con toda la vida y lo ilimitado, era yoga. La secuencia sencilla de posturas de yoga o asanas que había estado practicando diariamente tenían la finalidad de mejorar la aptitud física, o eso pensaba yo. Pero después de mi experiencia en la colina Chamundi me di cuenta de lo que haciendo en verdad era un proceso que podría llevarme a una dimensión más allá de lo físico. Y por eso le digo a la gente, incluso aunque practiques yoga por las razones equivocadas, funciona. Existe algo en el interior de todos los seres humanos que tiene aversión a los límites, que está anhelando ser ilimitado. La naturaleza humana es tal que siempre deseamos ser algo más de lo que somos en este momento. No importa cuánto logremos, siempre queremos ser algo más. Si examináramos esto en profundidad, nos daríamos cuenta de que este anhelo no es algo más, sino que es por todo. Estamos intentando ser infinitos. El único problema es que buscamos esa infinitud a plazos. Imagina que estás encerrado en un cubito de 1,5 por 1,5 metros. Por muy cómodo que fuera, estarías deseando librarte de él. Si al día siguiente te confinaran en un cubículo más grande de 3 por 3, te sentirías estupendo durante un rato, pero pronto volvería el anhelo de escapar de ese límite. Independientemente de cuán grande sea un límite, en cuanto te des cuenta que existe, sientes instintivamente un vivo deseo de romperlo. La libertad, mukti o moksha, se considera un deseo natural en el ser humano y también nuestro destino final. Es solo porque somos inconscientes de él que buscamos cumplirlo a plazos, ya sea a través de la adquisición de poder, dinero, amor o conocimiento, o si no, a través de ese gran pasatiempo de hoy en día, las compras. En el momento en el que me di cuenta de que el deseo humano no apunta a nada en particular, sino que solo busca expandirse de forma ilimitada, surgió una cierta claridad en mí. Cuando vi que todo el mundo es capaz de esto, me pareció natural querer compartirlo. Mi objetivo desde entonces ha sido transmitir de algún modo esta experiencia a otras personas, despertarlas al hecho de que este estado de gozo, de libertad, de ausencia de límites, no puede negárseles a menos que se interpongan en el camino de la efervescencia natural de la vida. Esta condición de bienestar extático que ha sido más mía desde esa tarde en la colina de Chamundi no es una posibilidad lejana ni un sueño imposible. Es una realidad viva para aquellos que estén dispuestos a vivirla. Es el derecho de nacimiento de cada ser humano.